la grabación. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces con un pequeño resumen de la clase anterior para poder iniciar bien este año académico y vamos a ver lo esencial de lo anterior. Ya. Como elementos esenciales de la clase anterior, podemos decir que eh, hay ciertos conceptos básicos que determinan la acústica, que vamos a ir revisando. Primero, la onda sonora hay distintos tipos de onda sonora, y la onda sonora de la voz es una onda sonora compleja, que está compuesta por varias frecuencias a la vez. No es una onda de sonido única o pura, que es similar a lo que uno escucha cuando suena un audiómetro o cuando hace un pitito o algún sonido muy puro. El sonido de la voz está compuesto por varias ondas, una onda compleja. Y se produce porque se transmite a través de un medio que generalmente es el aire. Las cuerdas vocales mueven el aire y el aire genera una onda de propagación que llega hasta los oídos de otra persona y comienza el proceso auditivo. El aire que se moviliza proviene del ambiente y no es el aire directamente de la boca de la persona, sino que es una onda que se va propagando. Lo que escuchamos entonces son las vibraciones de aire, no escuchamos las vibraciones de cuerdas vocales. Escuchamos el aire que mueve las cuerdas vocales. Tenemos algunas características de las ondas, longitud de onda, tiempo y amplitud, que ya son conocidas desde antes. Si aumentamos la longitud de onda, aumenta disminuye la frecuencia, se hace más lenta la propagación y cuando disminuye la frecuencia se escucha más grave, como de esta manera, porque las cuerdas vocales vibran más lento. Si aumento la frecuencia, suena más agudo. Ah. En cuanto al tiempo, si aumento el tiempo, la emisión dura más rato, o sea, la sostengo por más tiempo. Y si aumento la amplitud, es mayor fuerza la que lleva la voz, por lo tanto tiene más intensidad. Hablábamos de ondas simples y complejas, que ya lo había explicado en una diapo anterior. Pero algo importante de las ondas complejas para ir complementando es que tienen una frecuencia fundamental. Esa frecuencia fundamental es la frecuencia que producen las cuerdas vocales en su vibración más amplia, es decir, a lo largo del pliegue vocal. Es la onda más gruesa, por decirlo así. ¿De dónde vienen los sonidos de la onda compleja de las cuerdas vocales? De las distintas formas de vibración de las cuerdas vocales. Como el tejido de las cuerdas vocales es como gelatinoso, no solo tiene una forma de vibrar, sino varias formas de vibrar y vibra generando muchas ondas por separado. Cada una de las ondas es un armónico de la anterior, es decir, un múltiplo de la anterior. Y la primera onda que genera el resto de las ondas es la frecuencia fundamental, es como la onda madre. De ahí nacen las otras subondas. Acá tenemos un dibujo que demuestra una onda compleja y lo que podemos ver son las distintas subondas que se van produciendo producto de la vibración grande. Acá la vibración general o frecuencia fundamental es esta línea que estoy dibujando, así. Y las otras son múltiplos o son producto de esa vibración grande, son subondas. Por eso que se les llama armónicos.
Así que la frecuencia fundamental se acompaña con sus armónicos. Acá tenemos el mismo esquema que se relaciona con el teorema de Fourier, porque el teorema de Fourier sirve para separar las ondas. Es el teorema matemático que sirve para decir, aquí están las distintas ondas que componen. Aquí está la primera, aquí está la segunda. Y con esas ondas separadas se pueden hacer distintos gráficos, como un espectrograma. Esa es la onda, o sea, esa es la característica del teorema. Entonces, la transformada rápida de Fourier lo que hace es separar la onda compleja en sus subcomponentes y representarlos a través del tiempo. ¿Cómo se visualiza? Aquí aparece un pequeño diagrama, pero en general no se visualiza así, sino que lo vemos en un espectrograma. Acá vemos la línea de la frecuencia fundamental y acá se ve otra línea que es la segundo armónico, tercer armónico y así. Se ven distintas líneas dentro de un espectrograma. También hablamos un poco de la teoría fuente-filtro, que tiene que ver con que las cuerdas vocales producen un sonido en una fuente. La fuente son las cuerdas vocales. Aquí está la fuente de sonido. Y el filtro son los resonadores. La fuente está alimentada con aire que viene de los pulmones. ¿Y qué pasa con el sonido de fuente? Es un sonido sin resonancia, es un sonido plano. De hecho, suena como... ese es el sonido más o menos de la voz sin un tracto vocal. Pero con el efecto de los resonadores, el sonido se modula y se le agregan más resonancia en algunas frecuencias y menos resonancia en otras frecuencias. Así que se le agregan otros componentes. Si uno mueve la lengua, genera otras cavidades y genera otras resonancias. Si uno abre o cierra la boca, también. Y ahí se van generando distintos formantes. Así que los formantes son resonancias que genera el tracto vocal, que modifican el sonido o amplifican ciertas frecuencias del sonido de base que viene desde las cuerdas vocales. El sonido de las cuerdas vocales es este que estoy mostrando, y el sonido con formantes es este otro esquema, que amplifica ciertas zonas de frecuencia. Acá abajo, en esta barrita, están las distintas frecuencias. Y en esta otra barrita está la intensidad, el volumen. Así que los formantes generan cambio en el volumen de la voz. ¿Cuál es la diferencia de la frecuencia fundamental y los armónicos? Tal como habíamos dicho, la frecuencia fundamental se genera por la vibración más amplia de las cuerdas vocales y los armónicos son subvibraciones o vibraciones que vienen de la mano de la vibración general, se producen por ella. Si se acuerdan de la teoría de cuerdas en física, es el mismo efecto. Entonces, los armónicos, que son las frecuencias que dependen de la otra frecuencia que se generan, digamos, por acción de la frecuencia fundamental, que es esta, son frecuencias múltiplos. Por ejemplo, si esta primera vale 100, perdón el letra porque estoy con el mouse y es un poco difícil, la segunda vale 200, la tercera 300, 400, 500, así va ascendiendo en un múltiplo, por 1, por 2, por 3. ¿Y qué implica eso? Que esos armónicos van a coincidir en la vibración con la frecuencia fundamental. Y esa coincidencia de sonido
básicamente suma resonancia y hace que el sonido suene puro y suene bien. Lo mismo cuando un cantante canta con otro cantante que da en el mismo tono o da en el mismo tono en otra octava, es decir, en otra escala. Suenan en armonía, suenan bien. Lo mismo pasa con las cuerdas vocales, cuando los distintos armónicos coinciden con la frecuencia fundamental, las cuerdas vocales generan un sonido enriquecido que suena bien y suena fuerte. Eso pasa con las voces sanas. Se produce un sonido que genera buena cantidad de armónicos, gran resonancia, buena proyección. Cuando las cuerdas vocales no están en buen estado, algunos armónicos empiezan a fallar, sobre todo en esta zona. ¿Por qué fallan en esa zona alrededor de los 3000 Hz o 3500? Porque dependen de estructuras más pequeñas de las cuerdas vocales. Son vibraciones que se producen en pequeños trocitos de las cuerdas vocales. Y esos son los primeros fragmentos que la vibración no se produce bien cuando están dañados, cuando tienen irritación, cuando tienen inflamación, cuando tienen deshidratación. Esas fracciones de cuerda vocal no vibran tan bien, o el tejido no vibra tan fácilmente. En las vibraciones más gruesas, por decirlo así, se mantiene un poco más y suele generar un buen sonido igual, pero en las vibraciones más pequeñas falla el sonido y se escucha con ruido. Y cuando acá, en esta sección, se produce ruido, el ruido no coincide con las otras frecuencias, ya no es un múltiplo de la otra frecuencia, sino que es un sonido intermedio. Y ese sonido intermedio, como no está coincidiendo con la otra frecuencia, es un sonido que no resuena bien, porque no tiene buena energía, no acompaña a los demás. Bien, pero eso lo vamos a seguir desarrollando en otras diapositivas. Como les decía, las cuerdas vocales vibran de distintos modos, y aquí hay un dibujo bueno para entender eso. Este dibujo sería como las cuerdas vocales vibrando para generar frecuencia fundamental, es la vibración grande. Pero también van a vibrar al mismo tiempo, así como la segunda fotito. Y después como la tercera, que son subdivisiones de la vibración. Y esas subdivisiones generan otros sonidos que son los armónicos, pero van a coincidir con la frecuencia fundamental. Acá en el dibujo de más abajo se ve una vibración más pequeña. Entonces básicamente es el tejido que vibra de muchas formas y esta forma es como más sutil o más específica. Cuando el tejido está dañado, este tipo de vibraciones que depende de estructuras más pequeñas o de porciones más pequeñas de las cuerdas vocales son las que empiezan a fallar y las que generan ruido. Y eso hace que la voz de la persona se escuche apagada. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa voz apagada es porque, o con falta de brillo, es porque hay armónicos que no están generando buen sonido. Y radica en ese tipo de voces destimbradas, sin brillo o blancas, como le diría Maravelao. Eh, Eso principalmente. Bueno, las vibraciones, acá estoy mostrando en sentido horizontal, pero también hay vibraciones que son verticales que también se producen. Es decir, las cuerdas vocales moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Una es a lo largo, como se muestra acá. Imagínense que aquí está el cartílago tiroides y en el otro extremo el cartílago aritenoides, ¿cierto? Las inserciones del músculo vocal y del pliegue vocal básicamente.
Esa es una forma de vibrar, de atrás hacia adelante. La otra es de arriba abajo, es decir, si tomamos un corte frontal, un corte coronal y cortamos, digamos, la cuerda vocal, también hay una vibración en sentido vertical, es decir, a lo ancho de la cuerda vocal. Los formantes. ¿Qué son los formantes? Los formantes son resonancias del tracto vocal. Son básicamente cavidades que yo formo con la boca, o que están formadas porque están de esa forma, que hacen que las ondas que vienen de las cuerdas vocales resuenen o no resuenen en ciertas frecuencias. Digamos que acá vienen muchas frecuencias, la fundamental y los armónicos, y algunas de estas frecuencias van a coincidir con los formantes. Entonces se van a amplificar. Otras no van a coincidir con los formantes y se van a atenuar. De nuevo van a coincidir. Acá hacia arriba lo que vemos son distintas frecuencias. Hacia el lado en este gráfico, que es un espectrograma, vemos el tiempo. Y en el color vemos la intensidad. Los colores más negros son voces más intensas o secciones más intensificadas. Entonces, básicamente, si yo hago A, E, I, O, U, acá se muestra I, U, A, creo que es una A, ¿sí? Lo que se muestra es que son distintas las cavidades que se generan y por lo tanto son distintas las zonas que potencian en la resonancia, como cambia la cavidad. Pero no tiene que ver con las cuerdas vocales. Es solo la amplificación de ciertas frecuencias. Si yo hago lo mismo con solo aire, estoy haciendo aire, solo aire, sin vibración de cuerdas vocales, igualmente se van a ver amplificadas ciertas zonas. Pero la fuente de sonido en este caso es solo aire. Así que los formantes son amplificadores de sonido, sea este sonido de aire, sea sonido de la voz, o cualquier otra fuente de sonido que tengamos dentro de la boca. Por ejemplo, podría ser cuando las personas están laringectomizadas, algunas ocupan un generador de voz electrónico, un aparato que vibra que se lo ponen en el cuello y hablan. Las personas que han fumado mucho y ya no tienen laringe. Y en ese sentido, la fuente de vibración ahí es el aparato. Y el aparato genera vibraciones y las personas mueven la boca y generan los distintos formantes, que son las resonancias de esa vibración original. Así que los formantes no son armónicos amplificados. Son cavidades que resuenan en ciertas frecuencias, independientemente de cuál es la fuente de sonido. En cuanto a los formantes, hay distintos criterios de calidad de un formante. Los formantes que tengan mejor ancho de banda son los formantes, este es el ancho de banda, la distancia de ancho. Los formantes que tienen buen ancho de banda se van a ver más puntudos. Así, van a tener ancho de banda más delgados. Y mientras más grueso sea el ancho de banda, si el ancho de banda es más grueso, así, el formante tiene peor calidad. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos dos imágenes. Hay uno que está en azul, que sería un ancho de banda amplio, y el otro es un ancho de banda más pequeño. El ancho de banda más pequeño quiere decir que la resonancia está más concentrada. Entonces la resonancia está mejor. Y el ancho de banda
amplio o grande es que la resonancia está difuminada, está poco concentrada, y esa es una peor resonancia. ¿Cómo se ve eso en un espectrograma? Los formantes que tengan la línea más marcada, que se vea más oscurecido, suelen tener mejor resonancia. Por ejemplo, acá tenemos un formante que está súper clarito, un segundo formante que también está un poco más claro, pero tenemos un tercer formante y un cuarto formante más difuminados. Estos formantes tienen más ancho de banda y tienen peor calidad. Estos formantes tienen mejor ancho de banda, más delgado y mejor calidad, más resonancia. Eso en el programa PRAT es fácil de verlo con el historial formántico, que se los dejé en una actividad, dentro de otras actividades que tienen que hacer esta semana en el taller. El historial formántico es una línea roja que aparece en el PRAT, que marca la calidad del formante. Chiquillos, cualquier cosa me interrumpen nomás. Voy un poquito rápido porque es como un resumen. Pero cualquier cosa, si no entienden, avísenme nomás, ¿ya? Bien, hay distintos formantes y van a variar dependiendo del sexo. Si es hombre, mujer o también si es niño. Si se fijan, los valores del hombre para una misma palabra son distintos que para el de la mujer. Los valores de la mujer son más altos. Fíjense, donde uno tiene en el primer formante 1, 270, la mujer tiene 300. Segundo formante 2300 del hombre, la mujer 2800. ¿Por qué sucede esto? Porque las cavidades pequeñas favorecen la resonancia aguda. Las cavidades grandes favorecen las resonancias graves. Entonces, independientemente de que sean los mismos fonemas, mientras más pequeña es la cavidad, más aguda es la resonancia. Así que eso es como una regla a aprender. Cavidades pequeñas, resonancia aguda. Cavidad grande, resonancia grave. Un ejemplo que podemos ver, tanto acústica como auditivamente, es la diferencia entre las voces cantadas normal y lírica. Si yo hago una A normal, A versus O. La A que es lírica, que es como de ópera, se escucha más grave. Pero no es que sea más grave, es que yo genero una cavidad más grande y la cavidad más grande hace que se amplifiquen las frecuencias más graves. Entonces mi primer y segundo formante bajan y se hacen más graves. Y eso hace que se escuchen más graves. Pero la frecuencia fundamental de la voz es la misma porque las cuerdas vocales están vibrando igual. No moví mi laringe. Así que ese es un ejemplo. Y otro ejemplo son las diferencias de los formantes acá en los distintos sexos y comparado con los niños. También habíamos visto este concepto que es la pendiente espectral. ¿De dónde aparece un espectro? Primero, el espectro de la voz aparece cuando uno toma un espectrograma. Si recuerdan, tenemos un espectrograma que tiene, por un lado, mejor voy a ir a un espectrograma que tengo acá en un trayecto. Acá tenemos un espectrograma. En esta línea tenemos el tiempo, es decir, aquí avanza la voz hacia la derecha. En esto tenemos la frecuencia, que mientras más alto es más agudo. Y en el eje del color, mientras más fuerte el color, más intenso. Así que aquí está el eje del volumen. Mientras más oscuro, mayor volumen.
Un espectro es un corte. Si yo corto acá y saco un corte, lo que puedo ver es, por una parte, mientras más altos sean estas líneas, puedo ver el volumen o la amplitud, la intensidad de la voz. Acá veo las frecuencias en este eje y eso solamente, porque no tenemos una tercera dimensión. Entonces, esto es lo que antes, esta parte es lo que se veía arriba y esto es lo que se veía abajo en el otro esquema de espectrograma. Está como volteado. Así que eso es la diferencia. Y este esquema no tiene tiempo, es solo un instante, no avanza en el tiempo. Bueno, lo que quiere mostrar esto es la cantidad de energía por las diferentes frecuencias. Tenemos una frecuencia fundamental y los distintos armónicos. Este primer esquema es un esquema ideal de una laringe sin tracto vocal. Imaginemos que una laringe está conectada con un tubo recto sin tracto vocal, con una manguera. Y este es el sonido que produce y produce un descenso de la intensidad a medida que aumento la frecuencia. Ese descenso de intensidad es porque, como cada vibración depende de la anterior, se va perdiendo energía y las vibraciones que dependen de la anterior son cada vez menos potentes por la pérdida de fuerza, digamos, porque dependen de la energía de la vibración anterior. Recuerden que cada una de estas vibraciones o armónicos son formas de vibración de las cuerdas vocales en base a la teoría de cuerdas. Bueno, este primer esquema es el esquema del tracto vocal. O sea, de las cuerdas vocales sin tracto vocal. Este otro esquema es el esquema del tracto vocal con resonadores. Aquí vemos algunas zonas que están siendo amplificadas y es porque hay cavidades que van a amplificar esa frecuencia en particular. Así que la caída espectral lo que hace es ver cuánta energía se pierde desde la zona más alta hasta la zona más baja y generan una línea. Mientras más plana sea la caída espectral, quiere decir que esta barrita está más alta y se pierde menos energía. Así que son voces que tienen muy poca pérdida de energía, muy buena resonancia o mucha calidad. O también puede ser excesiva resonancia como una voz estridente, una voz excesivamente sonora. Pero la caída espectral en general sirve para ver cómo es la calidad de la voz. Las voces con disfonía tienen más pérdida de energía y se ve una caída espectral, perdón, la dibujé mal, una caída espectral más en picada o más abrupta. Las voces normales no tienen tanta caída espectral y las voces resonantes o estridentes también puede ser, tienen una curva mucho más aplanada porque pierden menos energía. En términos concretos, lo que quiere decir es que las voces disfónicas no tienen buenas vibraciones de cuerdas vocales en las subdivisiones o en las porciones más pequeñas de las cuerdas vocales. Por lo tanto, no se amplifican bien. ¿Por qué no vibran bien? Porque tienen irritación, porque tienen lesión, porque tienen daño en las cuerdas vocales. En cambio, las cuerdas vocales normales sí producen buena vibración y buena resonancia. Y las cuerdas vocales o las resonancias trabajadas o el exceso de resonancia genera mejores energías en esa zona y por lo tanto hay más sonido. ¿En qué radica esto? En que las voces normales se escuchan con bastante más energía porque toda la curva que está debajo de este gráfico es volumen. Todo esto es volumen de voz acumulado.
Mientras más energía debajo de la curva, mayor intensidad lleva la voz. Mientras menor sea la curva, menor intensidad total. Así que, ¿qué pasa si yo veo en un gráfico? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si yo veo en un gráfico que la caída espectral está más abrupta? Está de esta forma, por ejemplo. La voy a dibujar. ¿Qué pasa si la caída espectral está así? Antes estaba así. Veíamos cómo más o menos el gráfico, cómo se ve. ¿Qué pasa si en 2 semanas más el paciente tiene un gráfico más aplanado y tiene una curva así? Como la estoy dibujando acá. ¿Qué es lo que podemos concluir si se ve de esa manera la curva? ¿Qué es una voz con disfonía? Exactamente. Que tiene menos brillo en la voz, más disfonía. Así que lo que esperamos es que se revierta esa situación. ¿Comprenden por qué es esa la respuesta? Es súper importante porque cada vez se van sumando más cosas y es importante tenerlo claro. Valerie pregunta si más pérdida, más energía. Más pérdida de energía. Sí, claro, se pierde energía. ¿Quién pierde energía? La vibración de las cuerdas vocales en las zonas o en las porciones más pequeñas, que dependen de un tejido muy móvil, muy gelatinoso, por decirlo así, muy vibrátil. Digamos que las cuerdas vocales de las personas con disfonía vibran, vibran como de manera más general, pero en el detalle el material no está tan bueno como para vibrar correctamente y genera vibraciones desordenadas o simplemente está como más rígido o menos móvil. Por eso vibra menos y genera menos energía, menos potencia en esas zonas de vibración. Esto hace que la voz de la persona se escuche apagada, opaca. Por ejemplo, si yo tengo disfonía y se escucha mi voz de esta manera, es porque esa frecuencia no está generando el sonido. Así que ese es más o menos el efecto. Súper bien, si les quedan dudas, me preguntan nomás. Acá vemos la pendiente espectral y hay una tendencia de pérdida que es normal, que es de 12 decibeles por octava del piano. Es una voz normal. 6 octavas, si pierdes 6 octavas o sea, 6 decibeles por octava es una voz con demasiada energía, es decir, con una curva plana como la que estoy dibujando. Y es una voz estridente. La voz estridente, por ejemplo, si yo hago una voz de esta manera, es una voz estridente. Si se fijan, es más chillona, suena fuerte y un poco molesta al oído. Esa es una voz estridente. Si yo tengo, por ejemplo, 18 decibeles de pérdida por octava, la curva se va a ver más plana, o sea, más en caída. Perdón. Y eso se relaciona con una voz soplada o con una voz de falsete o con una voz difónica. Por ejemplo, si yo hago una voz de esta manera, que es soplada, esa es más o menos la curva que va a generar. ¿Cómo uno usa estas pendientes espectrales? Lo que hace es uno tomar una muestra de voz, toma un corte del espectro, toma un momento y lo visualiza como un espectro. O sea, visualiza básicamente la curva y puede ir sacándole fotos a las distintas curvas y ver
cómo la persona va avanzando. O también se puede hacer un cálculo que es numérico, que permite sacar un número de la pendiente espectral, que eso se hace con el espectro promedio a largo plazo, que lo vamos a revisar también. A ver, creo que hasta acá llegamos en la sesión anterior. No sé si estoy en lo correcto, si llegamos hasta esta diapositiva. Sí, ya, súper bien. ¿Cómo van hasta acá? ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Preguntas? Bueno, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, me avisan, aunque sea de antes. ¿Ya? Bueno, vamos a revisar el concepto de resonancia, qué es, por qué se produce, qué es lo que vibra. Y este es como un resumen porque creo que ya lo hemos visto alguna vez. La resonancia, como saben, es el efecto de vibración del aire en las cavidades. Lo que vibra y lo que uno escucha es el aire que vibra. La resonancia no se produce por la vibración del hueso o de la piel de la cara. Es decir, si yo hablo con ustedes en persona, lo que ustedes van a escuchar es la vibración del aire dentro de las cavidades de mi boca y de mi nariz, no la vibración de los huesos. Aunque los huesos y la piel sí vibran, pero esa vibración no alcanza a generar energía para que se transmita a través del aire. Así que no se alcanza a percibir, pero sí uno la puede sentir, se puede tocar la carita o puede sentir la vibración alrededor de la nariz. Así que la vibración de la piel o de los huesos no es lo mismo que la resonancia. ¿Cuáles son las cavidades que resuenan? Tenemos la cavidad nasal, la cavidad oral, la cavidad faríngea y el tubo epilaríngeo, que es la pequeña porción sobre las cuerdas vocales hasta la salida del epiglotis. Así que esas son las cavidades de resonancia. Algunos piensan que las cavidades son los senos paranasales, por ejemplo, y eso no es correcto. Eso es un efecto de vibración que genera en esas zonas porque igual el aire entra ahí, pero esas cavidades no alcanzan a difundir el sonido porque son cavidades cerradas. Así que no son resonadores. La cabeza, la frente, también podría sentirse vibración, pero ese sonido no alcanza a llegar a los oídos de la persona, solo se siente para uno mismo. Lo mismo el pecho, también podríamos sentir vibración en el pecho, tampoco es un resonador. Así que no es lo mismo la sensación de vibración que la capacidad de resonancia. ¿Cómo es el efecto de resonancia? El efecto se genera por las ondas estacionarias. ¿Qué son las ondas estacionarias? Son ondas que van a coincidir en su vibración porque rebotan en un espacio. Hay ondas que van a viajar dentro de un espacio y van a generar, a ver, déjeme ver si aquí tengo un esquema bien bonito. Si viene una onda y justo rebota en el punto medio de vibración en la fase, va a rebotar en sentido contrario y se va a devolver. Se va a devolver en la misma frecuencia y haciendo o dibujando la misma onda, entre comillas. Cuando la onda rebota justo en este punto de la fase, se genera una onda refleja que se suma a la anterior porque es similar a la anterior. Y por lo tanto, como se suma, genera un efecto de resonancia. Así que el efecto de resonancia
son estas ondas que justo coinciden porque el espacio ayuda a que reboten o que resuenen en la misma fase. Hay otras ondas que no van a rebotar en la misma fase. Imaginemos que viene una onda viajando que tiene más frecuencias de distintos hertz y rebota justo en este punto, en un punto que no es la fase de la onda, y va a rebotar generando una onda desordenada, es decir, una onda que no coincide con la anterior. Esas ondas que no van a rebotar justo en ese punto no se suman tan bien y por lo tanto no se amplifican tan bien y se atenúan. Así que las distintas cavidades lo que hacen es modificar el espacio y hace que algunas ondas coincidan en su fase y otras no coincidan. Es decir, que algunas ondas se sumen y otras ondas no se sumen y no generen este efecto de resonancia o amplificación. Así que las ondas estacionarias son básicamente lo que construye el efecto de resonancia. Lo que ustedes están escuchando en este momento de mi voz son ondas estacionarias que están generando las cavidades y que están amplificando partes de la frecuencia de la voz. La voz tiene muchas frecuencias, algunas de esas frecuencias se amplifican y otras se atenúan por este efecto. Avísenme si se entiende este concepto porque es un poco complejo, pero es la esencia de la resonancia. Si entienden esto, eh, podemos dar por pasado, digamos, el tema de la resonancia porque básicamente es eso la resonancia. Miguel dice que quedó claro. ¿A alguien le quedó alguna duda? Quizás repetir algo o porque de aquí vamos a seguir con otros temas. Ya, vamos a repetir un poco para explicar un poco más. Ya, perfecto. Bueno, esta es una onda. eh, Imaginemos que esta onda viene de las cuerdas vocales, ya que estamos hablando de este contexto. Y esto es una cavidad. La vamos a dibujar acá. Supongamos que esta es una cavidad de la boca. Y hay ondas que vienen desde afuera, desde otra parte de la cavidad, que entran en esta cavidad, ondas sonoras. Aquí entran muchas ondas sonoras, entran ondas sonoras grandes, que vienen con frecuencias graves, ondas sonoras pequeñas, de frecuencias agudas, ondas sonoras muy pequeñas, de frecuencias hiperagudas, entran muchas ondas de sonido, porque viene todo el sonido de las cuerdas vocales y entra todo en ese espacio. Ya, ¿qué hice con esa imagen? La voy a borrar un poquito para seguir dibujando encima. Algunas de esas ondas vienen de cierta forma que rebotan justo en una pared, supongamos que esta es una pared de la faringe, rebotan y se genera un efecto de resonancia, es decir, que se devuelven en el mismo sentido desde donde venían. Digamos que se van devolviendo hacia atrás el sonido. Y como se devuelve en el mismo sentido y la energía viene en la misma fase, es decir, en la misma frecuencia,
son energías que se suman. Y esa suma de energía genera el efecto de resonancia. Resuenan y aumenta la energía, se amplifican. Otras frecuencias, quizás una frecuencia más pequeña, no dio en ese rebote de la fase y se devuelve en otra dirección y no coincide con su onda incidente, por lo tanto no se amplifica bien. Acá tenemos una baja amplificación en este punto. Aquí baja, una B de baja. Entonces hay ondas graves y agudas que van a resonar bien y otras que van a resonar mal en la misma cavidad. Y el tracto vocal está lleno de estas cavidades. Supongamos que esta es una de las tantas cavidades. Esta es una cavidad de la faringe. Hay otra cavidad de la boca, hay otra cavidad de la nariz, hay muchas cavidades. En cada una de esas cavidades se produce el mismo efecto. Algunas ondas se reflejan bien y resuenan, y otras ondas se atenúan o no resuenan también. Y se produce ese efecto de rebote o no. Y mientras más se reflejen, más resonancia generan. Y eso genera los formantes. Esa resonancia genera el efecto de formantes. Las que no resuenan bien no se transforman en formantes. Así que esa es básicamente la explicación. No sé si quedó un poco más claro, si ayudó. Ya, súper bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, también tenemos cavidades modificables, sobre todo por los articuladores. Si movemos la lengua, si movemos, abrimos o cerramos la boca, generamos distintas cavidades, modificamos las cavidades y por lo tanto modificamos el tracto vocal. Y eso hace que se modifique la resonancia. Y finalmente, que se escuche diferente. Si yo hago a, o, a, u, simplemente estoy modificando las cavidades, pero esa modificación de cavidades hace que ciertas ondas se amplifiquen por el efecto de ondas estacionarias y ciertas ondas no se amplifiquen. Y el sonido final cambia y se puede reconocer como un fonema. Esa es la base de los fonemas, la resonancia de los formantes. Cavidad oral y principalmente oral. ¿Sí? Hay otras cavidades que se pueden cambiar. Por ejemplo, si llevo la lengua un poco atrás, hago una resonancia más posteriorizada. Si se fijan, los fonemas se siguen entendiendo, pero el tipo de resonancia se escucha mucho más grave, como más orientada hacia los graves, o ecualizada hacia los graves. Porque estoy llevando la lengua atrás y estoy generando una cavidad grande en la parte posterior de mi boca. Y las cavidades grandes potencian las frecuencias graves. Ahora, sí, si por ejemplo cambio la forma de hablar y hablo de esta manera, si se fijan, es como una voz tridente, un poco metálica. Eso lo estoy generando a través de una técnica que se llama twang. El twang consiste en bajar la epiglotis, que estoy mostrando y encerrando ahora, bajarla parcialmente y dejar a punto de tapar digamos, el repliegue arítono epiglótico, es decir, la salida del tracto vocal, de la vía aérea. Cuando hago eso, genero una cámara de resonancia en esta zona, una pequeña cámara de resonancia. Y es una cámara de resonancia pequeña, chica, y por lo tanto amplifica las frecuencias agudas. Si yo hago
A versus A. Se escucha la segunda voz como si fuera más aguda. Y ese sonido agudo es resonancia que proviene o que se suma desde esa porción pequeña del tracto vocal. Bien, vamos a seguir. Tenemos varios tipos de resonancia, si se acuerdan. Tenemos una equilibrada, que participa en la cavidad oral, nasal, faringea y están equilibradas de acuerdo al contexto sociocultural. Una resonancia hiponasal, que era de esta manera, que sobre todo en los fonemas nasales se escuchan los fonemas distorsionados. Las M se escuchan como Bs, EB, como B o P. Eso es porque hay muy poco componente nasal. Entonces ahí lo que se está perdiendo es el componente nasal. La voz hipernasal tiene exceso de componente nasal y se escucha muy así. 1, 2, 3. Tiene exceso de resonancia nasal y las voces se distorsionan. Y la faringea es esa que estaba haciendo hace un rato, la resonancia posterior, donde hay un exceso de resonancia en la zona posterior o faringea. Entonces, los tipos de resonancia también tienen que ver con la estructura donde está rebotando el sonido o donde está siendo amplificado y la forma de la estructura. Bueno, los formantes. Hemos hablado un poco de los formantes, así que vamos a ir llenando un poco los espacios. Los formantes son resonancia de tracto vocal. Se generan porque las cavidades resuenan en ciertas frecuencias. Entonces, ciertos sonidos se van a amplificar mejor en esas cavidades. Una pregunta importante. ¿Los formantes dependen de los fonemas o no dependen? O sea, ¿dependen de la vibración de las cuerdas vocales, los formantes? Es decir, sin vibración de cuerdas vocales, ¿pueden existir los formantes? ¿Qué creen ustedes? Miguel dice que sí. Valerie está dudosa. Miguel dice, depende el tipo de fonema, dependen de la resonancia. Pero perdón, hice dos preguntas juntas, pero la importante es, ¿los formantes dependen? Es decir, ¿puede existir un formante sin que existan armónicos? Valerie dice que sí. ¿Por qué, Valerie? Es una respuesta correcta, pero explíquela. Los formantes no son armónicos. Súper bien. Porque son espacios de resonancia. Puede ser que resuenen con aire. Ah, hola, ¿cómo están? Si yo hago una voz susurrada, la fuente de sonido en este caso es aire, ruido de aire. Y resuena igual. Y yo modifico los formantes igual se me entiende. Entonces, ahí hay formantes, pero no hay armónicos. Súper bien. En espacios pequeños, ¿qué frecuencias se potencian? A ver si han estado atentos. Agudas. Súper bien. Excelente.
Cuando piensen, si se les olvida un poco eso, piensen en los instrumentos. Si tenemos un charango versus una guitarra, o un violín versus un contrabajo, hay distintos sonidos. Los instrumentos pequeños potencian los agudos. Bien, tenemos formas de graficar las distintas, a través de la transformada de Fourier, han hecho distintos software que han permitido graficar la voz y visualizar los armónicos y visualizar los formantes. Acá tenemos dos tipos de espectrograma que se pueden obtener con el programa Pratt u otros programas. Tenemos un espectrograma de banda estrecha arriba y abajo uno de banda ancha. El de banda estrecha, lo que pueden visualizar son los armónicos. Tenemos todas las líneas, cada una es un armónico. Ahí están, todos los armónicos. Hay armónicos, por ejemplo, como lo estoy mostrando acá, estoy dibujando un círculo, hay armónicos que no se amplifican tan bien y que generan zonas de baja resonancia. Y armónicos que se van a amplificar mucho mejor porque justo la persona está generando una cavidad de resonancia. Por ejemplo, un fonema A. A. Estoy generando una cavidad y tiene afinidad con esos sonidos y hace que los amplifique. En esta vista se puede observar un poco los formantes, pero se ven mezclados con las tantas líneas, así que no es tan buena esta manera de mirar los formantes. El espectrograma que ven abajo es un espectrograma de banda ancha. Lo van a distinguir porque tiene líneas verticales. No se ven las líneas hacia el lado, sino verticales. Y van a ver zonas como pequeños manchones. Esos son los formantes. Acá la persona está produciendo una palabra. Por eso se ven que los formantes cambian mucho. Suben y bajan. Pero básicamente esos manchones son formantes. Y esta visualización es mucho más clara para ver formantes porque no se ven mezclados con las líneas de arriba. Se ven mucho más claros o más definidos. Así que en el espectrograma de banda ancha lo que puedo ver son los formantes y en el de banda estrecha lo que veo son los armónicos. Para eso se usa. Acá tenemos un espectrograma de banda estrecha. Lo que se puede ver son los distintos armónicos. Y a través del tiempo, ¿cierto? Esto es una emisión que avanza y dura un par de segundos. Y acá vemos también otro gráfico arriba, que es el oscilograma. Acá solo se ve la forma de onda. Mientras más grande sea la forma de onda, más intensidad. Mientras más chiquitita, menos intensidad. Este gráfico de forma de onda o de oscilograma es bastante más común y se puede ver en los programas de grabación o en los audios de WhatsApp. Se ve un poquito el gráfico cómo cambia. Analicemos un poco qué pasa con este gráfico de abajo. Tenemos la primera onda, que es la frecuencia fundamental. Recuerden que cada línea es un armónico, así que la primera es la frecuencia fundamental o F0. Y tenemos el segundo armónico, tercer armónico, cuarto, quinto, sexto y así, ¿cierto? Muchos armónicos. Fíjense que pasa algo especial con los armónicos. Los armónicos como que suben y bajan. Generan como un ascenso y una bajada. ¿Por qué se produce eso? Porque esta emisión es una emisión de un glissando. Es ah. El tono sube y baja. Por eso se ve de esa manera. Si no, se vería plano. Entonces, eso es lo que está pasando.
Además podemos ver arriba, en el oscilograma, que la intensidad sube y baja. Así que además de que el tono sube y baja, también hay un cambio de intensidad. Lo que hay es... O sea, cuando llego a la parte aguda, aumento el volumen y cuando bajo, disminuye de nuevo el volumen. Eso es lo que se ve en esta esquema. Todavía no estamos analizando si esta voz es normal o no, solo estamos viendo los gráficos y qué se puede interpretar. También hay otra forma de graficar el sonido. O sea, vamos a ver las distintas formas para que no se pierdan un poco, ¿ya? Primero es el oscilograma, que es la forma de onda. El otro es la transformada de Fourier o FFT, que es lo que vemos en el programa. Aquí hay una vista como en 3 dimensiones, pero es lo mismo que se ve en el espectrograma de banda estrecha. Cada una de estas son líneas, pero está visto como en 3 dimensiones. Y acá vemos un espectro con su respectiva pendiente espectral. El espectro es un corte. Bueno, vamos a ir viendo los distintos esquemas para ir conociéndolo. Acá tenemos una forma de visualización que es un LPC. El LPC lo que permite es ver los formantes. Esa es la utilidad del LPC. ¿Qué características tiene el LPC? Es como un corte puntual de un espectrograma de banda ancha. Si yo tomo un espectrograma, imaginemos este espectrograma que estoy mostrando y hago un corte de esta manera, corto acá y lo muestro como de lado, digamos que, imagínense que esto es como una torta. El espectrograma es como una torta. Y las zonas que están oscuras son como montañas o prominencias de esta torta. Y yo hago un corte a la torta y lo que puedo ver en este lado es como la torta de lado, ¿ya? Aquí veo como las montañas desde el lado. Antes veía las montañas desde arriba, como un helicóptero. Ahora las veo del lado, como haciendo trekking. Y aquí lo que puedo ver son los distintos formantes. Así que el LPC sirve para ver los formantes, digamos, separados en un tiempo determinado. Aquí tenemos una forma de visualizar los formantes que ofrecen los programas que se llama historial formántico. Va a ser una H de historial. ¿Qué significa el historial formántico? Que es similar al LPC, pero que lo muestra a través del tiempo. El LPC que vimos recién es un corte de solo un momento, tal como les mostré de la imagen con el corte de la torta. Acá tenemos la línea completa de los formantes a través del tiempo, así que es una visualización mucho más completa de los formantes. La otra es solo un momento. Y acá podemos ver estas líneas que están marcadas en distintos colores, cada una de ellas es un formante. Arriba se ve el esquema sin las líneas. La única diferencia con las líneas es que el programa nos ayuda a interpretar mejor con las líneas, porque permite visualizar mucho más claramente el estado de los formantes. Cuando vean el taller, van a ver que en emisiones que son difónicas, estas líneas se ven como difuminadas. Y en emisiones que son normales o con buena energía, se ven las líneas más planas. Así que lo que uno hace en clínica es comparar los formantes antes y después de las sesiones de terapia y deberían cada vez verse las líneas más rectas, más planas y más definidas. Si se ve una línea como
difuminada, gruesa o mal definida, es un formante que no tiene buena resonancia. Acá vemos el mismo espectrograma de banda ancha, pero con las vocales. Así que acá vemos que las vocales tienen distintos formantes. Recuerden que el espectrograma de banda ancha sirve para ver los formantes. Acá tenemos un ejemplo que muestra las formas de la cavidad y los formantes que genera. Por ejemplo, aquí tenemos un formante, o sea, una vocal A. La vocal A tiene unos formantes graves que están generados por la cavidad oral y otros formantes más agudos que están generados por el tracto vocal. La vocal I tiene un gran formante grave generado por el tracto vocal, por la faringe, y otros formantes más agudos que se generan en la boca. La U, en este caso, U, tiene dos formantes grandes a nivel grave, uno generado por la cavidad de la boca, U, y otro por la de la faringe. Son dos espacios grandes. Así que si se fijan, las vocales como la I tienen espacios pequeños que potencian ciertas vocales agudas y suena y tiene un componente agudo. La A es más balanceada, tiene agudos y graves. Y la tiene mucha proporción de graves. Por lo tanto, se escuchan distintos. Ahí tenemos un ejemplo con las distintas formas del tracto vocal y el sonido que resulta. El espectrograma de banda estrecha. Como habíamos dicho, lo que se pueden ver son los distintos armónicos que están representados por las líneas. ¿Qué es lo que hay que ver en los armónicos? Que estén los armónicos bien definidos, es decir, que las líneas se noten, no que se noten todas las líneas como oscuras, sino que se noten las líneas separadas. Porque cuando las líneas están juntas o se ve como una nube y no se distingue bien entre las líneas, es cuando existe disfonía. Porque las líneas que están como mezcladas o juntas representan ruido en la voz, que es sonido no armónico. Así que se pierden los armónicos en esa zona. Aquí lo que visualizamos en esta diapositiva es una voz totalmente normal, un espectrograma normal. De todas maneras, a tener una clase de análisis de espectrograma con harto detalle, así que esto es más que nada para, ¿cómo se llama? Para ambientarse un poco con las formas de visualizar la voz en acústica, como con los gráficos. Aquí tenemos un pequeño esquema para mostrar la diferencia. Una voz abajo, una voz normal, líneas bien definidas, bien marcaditas, y arriba una voz con difonía y se ve como una nube. Aquí donde deberían haber líneas, hay una nube y se ve difuminado. Abajo sí se conservan las líneas, si se fijan, sí se ven líneas en esta zona, pero arriba, ruido en la voz. Abajo acá también se ven líneas, pero arriba también se ven líneas en la voz normal. Así que acá tenemos una diferencia notable en los espectrogramas. También otra forma de graficar que habíamos revisado es el espectro. El espectro es un corte. Por ejemplo, si yo tomo este gráfico y hago un corte así, recordemos la vista, digamos, desde arriba, tipo helicóptero, y ahora tenemos la vista desde el lado, la vista del que hace trekking. Y aquí podemos ver los distintos armónicos
Y en parte vemos estas montañitas que representan las resonancias del tracto vocal o formantes. Los formantes. Así que esta es otra forma de visualizar. En esta curva de espectro, lo que uno mira más es la curva espectral y las diferencias que se pueden notar. Por ejemplo, si después del tratamiento la curva se ve así, quiere decir que la energía de la voz de la persona está mucho mejor, porque antes estaba mucho más baja. Así que las curvas espectrales sirven para eso. Ahora vamos a revisar un concepto que es importante porque hay varias pruebas que van a aprender a hacer que dependen de este LTAS, así que es importante entenderlo. El LTAS es un espectro promedio a largo plazo. Entonces, el LTAS básicamente es un promedio de los espectros. Fíjense que acá estoy mostrando la imagen anterior, era... uno no cambia, ahí sí. La imagen, esta es un espectro, ¿cierto? Que representa un corte, solo un corte de un espectrograma, un corte, una línea. ¿Qué pasa si yo tomo muchas líneas, muchas líneas y hago un promedio? Ahí obtengo un espectro promedio a largo plazo. Eso es básicamente. Entonces es un promedio de los espectros a lo largo de toda la emisión. Avísenme si comprenden el concepto de espectro promedio a largo plazo, porque de aquí en adelante vamos a hablar un poco de eso y es súper relevante que se entienda qué es o qué es lo que estoy visualizando en un espectro promedio a largo plazo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre qué es un espectro promedio a largo plazo? ¿Dudas, consultas? Bien, cualquier duda avísenme, porque después esto se vuelve un poco chino cuando me empiezo a meter más y más en los conceptos, porque estoy hablando de conceptos previos, entonces cuesta un poquito. Entonces el espectro promedio a largo plazo, la ventaja es que permite ver el promedio de los espectros en el tiempo. Lamentablemente el espectro solito mide solo un momento. Puede ser que la voz justo en ese momento esté súper buena, pero en el momento siguiente está mala, porque la voz va variando, ¿cierto? No siempre sale igual. El espectro promedio a largo plazo soluciona ese problema promediando todos los espectros. Perdón que estaba tomando agüita. Así que eso representa. De este espectro promedio a largo plazo, perdón, me fui a otro punto. De este espectro promedio a largo plazo se pueden obtener distintos cálculos que los vamos a revisar. Algunos cálculos sirven para ver el esfuerzo fonatorio, otros sirven para ver la energía de la voz y otros sirven para ver el soplo en la voz. Hay otro que sirve para ver la potencia de la voz cantada. Entonces son distintos cálculos que entregan valores numéricos que representan la energía en volumen o amplitud que tiene la voz en distintos fragmentos. Y todos se basan en ver cómo está la pendiente espectral. No sé si ven la imagen
Voy a rayar encima de esta pequeña imagen. En esta imagen se ven distintos colores de distintos espectros promedio a largo plazo. Hay una línea que es de color rosado fuerte, hay una línea que es de color café y otra que es de color azul. Perdón. Si se fijan, tienen distinta energía en distintas frecuencias. La línea que está en rosado es de una voz normal. Y fíjense, si yo dibujo una línea encima, esa es la pendiente espectral. Voy a cambiar el color de la línea para que no se confunda. Si yo dibujo una línea en la voz azul, es una voz con difonía. Y la pendiente espectral es más plana, es más, o sea, hay mayor pérdida de energía, sobre todo en esta zona. Lo mismo pasa con la voz que está en color café, también hay una pérdida de energía en esa zona. Entonces las medidas básicamente lo que calculan es cuánta energía hay de pérdida en distintas zonas de la voz. Así se trabaja con el espectro promedio a largo plazo, pero ya lo vamos a revisar. Por ahora es suficiente conocer qué es un espectro promedio a largo plazo. Con eso ya están al otro lado, por lo menos para esta clase. Vamos a revisar también algunos conceptos que tienen que ver con acústica. El concepto de sonoridad es la percepción subjetiva de la intensidad. Es decir, cuando yo escucho una voz que suena con más volumen, entre comillas, la voz tiene más sonoridad. Así se dice oficialmente a nivel científico. Otro concepto es el de poder acústico, que es el poder de la fuente sonora. Esto se suele medir en watts. Por ejemplo, los equipos de música tienen tantos watts, ¿cierto? Es el poder acústico. Y la intensidad es la cantidad de poder acústico entre dos puntos. O sea, tenemos un equipo de sonido que produce ciertos watts, pero uno, si se pone cada vez más lejos, escucha cada vez más despacio. Entonces la intensidad es la cantidad de energía que yo puedo medir entre dos puntos. Por ejemplo, en el caso de la voz, mido la energía que sale de la voz con un micrófono posicionado a 15 centímetros de la boca o a 20 centímetros de la boca. Y esa es la intensidad. Pero no mide el poder acústico, mide lo que llega al micrófono. Otro concepto es el tono. El tono es la percepción de la frecuencia. Frecuencia es el concepto acústico. Entonces, cuando hablamos de acústica, hablamos de frecuencia y no de tono. Esto más que nada sirve cuando escriban algún documento científico o cuando lean algún paper o algún libro, lo van a encontrar escritos de esta manera, para no confundirse en esos ámbitos como más académicos oficiales. Veamos un poco una introducción de qué diferencia va a tener una voz normal versus una voz alterada en términos acústicos. ¿Qué diferencia la voz normal versus alterada en las ondas sonoras? Las ondas sonoras de la voz normal son ondas sonoras ordenadas y armónicas, que generan buena cantidad de armónicos y buena resonancia. Por lo tanto, las ondas sonoras de la voz difónica generan algunas ondas sonoras en buen estado y otras ondas sonoras desordenadas que generan ruido. Y ese ruido genera
menor efecto de resonancia por el efecto de las ondas estacionarias y por lo tanto una voz con menor intensidad. La voz con ruido genera mayor potencia en las formantes, o sea, una peor definición de formantes y una peor definición de armónicos. Y eso se puede ver en un espectrograma, en un espectro y en un LPC y también en un espectro promedio a largo plazo. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar en un espectro? Básicamente vamos a ver que hay pérdida de energía con mayor pendiente espectral. ¿Qué vamos a ver en un espectrograma de banda estrecha, que es el espectrograma para ver los armónicos? Aquí vamos a ver ruido en los armónicos, como veíamos en la imagen anterior, donde se ve una nube o poco definida las líneas de los armónicos. ¿Qué vamos a ver en un espectrograma de banda ancha? Vamos a ver formantes poco definidos o resonancias poco fortalecidas, con una línea del historial formántico, esa línea que se marcaba encima, una línea difuminada y poco ordenada. ¿Qué vamos a ver en un LPC? Que sirve para medir los formantes. Vamos a ver que los formantes están más aplanados y las montañitas están más planas. Por lo tanto, el ancho de banda de los formantes también está más plano. ¿Qué vamos a ver en un espectro promedio a largo plazo? Básicamente vamos a ver lo mismo que en un espectro, porque es el promedio de los espectros. Así que se van a ver caídas espectrales más abruptas o más en picada para las voces difónicas. Bueno, todo eso lo vamos a ver con ejemplos, pero era para hacer un pequeño resumen de, de lo que se podría visualizar. La voz brillante, que perceptualmente lo habíamos conocido antes, una voz con buen brillo o poco brillo, ¿cierto? Si se acuerdan, las voces con escaso brillo son voces como esta. Voces apagadas, difónicas, que tienen poca fuerza, poca energía. Eso a nivel perceptual, pero a nivel acústico lo que se observa es una pendiente espectral abrupta, una pendiente en picada o una falta de energía en las frecuencias altas, por efecto de que las cuerdas vocales en mal estado producen buenas vibraciones a ese nivel de detalle, así que no generan frecuencias agudas buenas o generan ruido en los agudos. El tono de la voz, como concepto, es la frecuencia fundamental más los armónicos altos. Y no se usa un tono grave o agudo, sino un tono alto o bajo, como forma de decirle más, de lenguaje, más que nada para las investigaciones. Bien, este concepto también es bueno revisarlo, la distancia interarmónica. La distancia interarmónica, me voy a devolver un poco porque esto es bueno verlo. Bien, no, esta imagen está muy... La distancia interarmónica es la distancia entre los armónicos. Aquí se ve súper bien. La distancia interarmónica es la distancia entre un armónico y el siguiente. Como los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental, es decir, por ejemplo, si el primer armónico aquí vale 100, el segundo vale 200 y el tercero 300 y así, la distancia interarmónica va a depender mucho de la frecuencia. Si yo tengo una frecuencia fundamental de 200 Hz, como en el caso de una voz femenina, el siguiente armónico es 200 por 2, 400, después por 3, 600, 800,
Entonces la distancia interarmónica en el caso de frecuencias fundamentales agudas es más grande. Así que la distancia interarmónica va a crecer con el tono. Fíjense acá que se ve cómo cambia la distancia interarmónica. Fíjense la distancia en esta parte versus la distancia interarmónica en esta otra parte. En esta parte de la izquierda las distancias interarmónicas son grandes, los espacios son grandes, y en esta otra los espacios son chicos. Eso es porque la frecuencia fundamental acá bajó. Alguien hizo acá un glissando, entonces hizo oh. Cuando llegó a las frecuencias graves, la frecuencia fundamental es más grave, por lo tanto sus armónicos también cada uno son más graves y la distancia interarmónica también es más grave. Así que eso es la distancia interarmónica. Voy a volver a donde estaba. Bien, existen otras medidas que se sacan en acústica, que se pueden sacar con el Voice Report. Una de esas medidas es el jitter. ¿Cómo se obtiene el jitter y todas estas medidas? Se le pide a la persona que haga una A, lo más larga que pueda, y lo más plana que pueda, en volumen y en intensidad. O sea, perdón, en intensidad y en frecuencia, perdón. Y el jitter lo que mide es el promedio de la perturbación, es decir, de las diferencias de la frecuencia ciclo a ciclo. Dicho en español, uno puede, cuando uno hace una A, puede hacer un tono plano. Plano. Pero como uno no es una máquina y es un ser viviente, el tono no sale exactamente plano plano. Siempre hay una pequeña distorsión y el tono sube o baja un poquito entre cada uno de los ciclos fonatorios. Los ciclos fonatorios son cada vibración de las cuerdas vocales, así que una vibración de la cuerda vocal sale un poquito distinta que la otra y así, cada una es distinta. Pero hay ciertos rangos de normalidad para esos valores. ¿Cuál es el rango de normalidad para el jitter según las normas? Es el 1%. Es decir, que mi voz, si yo trato de hacer un tono, el tono no debería variar más del 1% entre cada ciclo fonatorio. Si varía más del 1%, tenemos una voz con disfonía. Si estoy bajo, por ejemplo 0,2, tengo una voz normal. ¿En qué consiste el shimmer? El shimmer es similar, pero mide los decibeles, mide la intensidad. Ciclo a ciclo. Lo mismo, si yo hago una A, pareciera ser que está en la misma intensidad siempre, los mismos decibeles, pero siempre hay variaciones entre una vibración y otra vibración de las cuerdas vocales. Algunos ciclos salen con más volumen, otros con menos volumen. Entonces lo que mide es la cantidad normal de variaciones de volumen y lo que no debería superar es el 3% de variación. Así que esas son las medidas de perturbación. Algo importante es que las medidas de perturbación solo se pueden aplicar en personas con voces normales o con disfonías leves. Eso lo van a ver mucho mejor en el taller. Ahí está la explicación con más detalle. El NHR es la cantidad de ruido que lleva la voz. Si yo hago una voz, hay una gran cantidad de sonidos que son armónicos, pero también hay un porcentaje de ruido.
y hay ciertos niveles de cantidad de ruido esperables. Se espera que la voz tenga bajo un 20% de ruido y un 80% de sonido armónico. Así que, aunque pareciera ser que todo es ruido armónico, siempre va a haber un porcentaje de ruido porque no somos perfectos y parte del sonido no suena bien. Así que hay niveles aceptables de ruido. También en NHR se aplica en voces normales o en disfonías leves. Así que tiene sus limitaciones. Son buenas medidas, pero tiene muchas limitaciones. Lamentablemente, la gran cantidad de pacientes no tienen disfonías leves, tienen disfonías moderadas. Los con disfonía leve no llegan al fonoaudiólogo, se la arreglan solitos, así que no lo alcanzamos a conocer. Y esas son las limitantes de estas pruebas. Otras medidas que conoceremos son medidas que derivan del LTAS. ¿Se acuerdan del espectro promedio a largo plazo? LTAS. Hay una medida que se llama alfa ratio y esa sirve para ver la calidad de la voz en general y cuál es la caída espectral de la voz. También tenemos la proporción L1-L0 que sirve para ver la cantidad de aducción glótica. ¿Qué tan apretada está la voz, en otras palabras? Y tenemos la proporción 1,558 que sirve para ver cuánto soplo hay en la voz. Hay otra medida que sirve para ver, que es el Cepstrum, que sirve para ver el grado de disfonía en general, se parece un poco al alfa ratio, se parecen estas dos. El Cepstrum no se puede sacar con el PRAT y se saca con otro programa que se llama LinkWaves. LinkWaves. Vamos a revisar el LinkWaves, que tiene una versión gratuita. Lamentablemente cada vez este programa se vuelve más caro. Entonces nos permite hacer como unas 3 pruebas gratis, no me acuerdo, pero pocas pruebas gratis, y después el programa se bloquea y nos pide pagar. Así que estamos empezando a descartar el LinkWaves porque el PRAT afortunadamente es gratuito y abierto, así que no necesitamos pagar. Bien, chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Dudas, consultas? ¿No? Súper, súper bien. Bien, para terminar, que nos queda un ratito, les voy a mostrar un poco el PRAT y vamos a visualizar algunos tipos de voces. Me gustaría que viendo el PRAT me puedan hacer algunas preguntas porque eso va a facilitar un poco el taller que tienen que hacer. Cuando vean el taller, quizás puede ser un poco complejo, así que por eso prefiero que vean un poco el proceso con el PRAT. A ver. Ya, voy a compartir mi pantalla. Ahí está.
Desde ahora no veo la pantalla, o sea, lo que ustedes ven es mi pantalla completa, así que yo no veo el chat. Así que cualquier cosa, ustedes me pueden apretar el botón, levantar la mano, este botoncito. Y así yo voy a escuchar una notificación y puedo mirar si alguien hace una pregunta. ¿Ya? Ya, aquí tenemos el Prat. Ustedes lo pueden descargar si tienen un notebook. Lo pueden descargar para computador. Vamos a hacer un nuevo archivo, algo sencillo. Vamos a hacer dos tipos de A. Una A normal. Ah, lo vamos a guardar y vamos a hacer una A soplada. Ah, me salió media forzada y soplada. Y una A apretada. Ah, súper apretada, estrangulada. Ya, tenemos estas. Uy, me salieron muchos archivos de esto, los vamos a borrar. Tenemos entonces estos archivos y vamos a analizarlos brevemente mostrando distintos elementos. Ya vamos a analizar una A normal. Lo voy a poner a pantalla completa para que lo vean mejor. Si se fijan, esta A, en esta zona que estoy mostrando, tiene los armónicos bastante definidos. Se ven las líneas claramente. Esa es característica de una A normal. O sea, cada una de las líneas, en la gran mayoría de las zonas de la voz, se ve normal. Vamos a ver otra voz distinta, soplada, para que vean la diferencia con los armónicos. A ver, vamos a tratar de poner la pantalla. A ver, voy a tratar de agrandarlo lo que más pueda porque... Ahí está. La imagen de la derecha es la voz normal. Si se fijan, las líneas están bien definidas. La imagen de la izquierda es la voz disfónica. Si se fijan, se ven las primeras líneas bien definidas y en la zona de los 3000 Hz, fíjense que dice 2900 Hz, en esa zona, alrededor de esa zona, se ve una nube negra, no se distinguen las líneas. Eso es característico de una voz difónica con esta prueba. Vamos a ver ahora una voz apretada. La voz apretada conserva mejor las líneas, pero se ven las líneas medias raras. Se ven medias extrañas. Les voy a hacer un zoom para que las miren. Si se fijan en estas zonas, se ve como una doble línea. Una línea y otra línea como entre medio, o líneas como doble, como exceso de líneas. Eso es porque aquí yo hice una voz apretada que además tiene doble tono, diplofonía. Ese vocal fry que hice, que es ese sonido vocal fry que le puse a la voz estrangulada, lleva otro tono de voz. Entonces genera subarmónicos o otra fuente de vibración. Es como si hubieran dos cuerdas vocales vibrando por separado. Por eso generan doble armónico. Veamos ahora cómo se ven los formantes. Vamos a cambiar. Voy a ponerlo acá los formantes nomás para no complicarnos. Ahí se ven los formantes en rojo de la voz normal. Formantes en rojo de la voz apretada. Fíjense que en la izquierda
se ve que la voz apretada tiene muy formantes. Esos puntitos que se ven entre las líneas rojas son básicamente distorsión formántica y una línea poco definida. Sobre todo en el formante que estoy mostrando con el cursor, que es el formante número 4. Se ve mucha distorsión formántica. Al contrario, en la voz normal se ve bastante más recta la línea y más definida. Eso quiere decir que la calidad de la resonancia es mejor. Le hago una pregunta. Bien, no sé si siguen viendo mi pantalla. Si me van siguiendo, ya no. Pero ¿se vio la explicación? Sí, ya. Volví a cargar la sesión porque se había quedado pegada. Bien, ¿pudieron ver la explicación entonces? ¿Vieron también lo de los formantes? Karen no vio lo de los formantes. Voy a mostrar lo último que es lo de los formantes. Veamos, ahí está cargando. Ahí se ve los distintos formantes. En el lado izquierdo tengo la voz apretada y en el lado derecho la voz normal. Si se fijan, la voz normal tiene las líneas rojas, que son los formantes, mucho más definidas que en el otro lado. A ver, creo que me están hablando acá. Se ve negro. Oh, a ver. Ahí se ve, ¿cierto? A ver ahora. No, no. A ver. Ahí parece que sí se ve. Ahí sí, ya, perfecto. Las otras imágenes las vieron. Cuando mostraba los armónicos, por ejemplo. Sí, ya. Ya. O sea, es un problema recién. Ya. Aquí está. En rojo se ve los formantes. Mientras más marcados y mejor esté la línea, mejor están los formantes. Esta es la voz normal. Y acá vemos una voz apretada. Fíjense que los formantes están mucho más difuminados y mucho menos definidos. Y se ve como la línea está distorsionada. Esa es la diferencia, en este caso, de los formantes. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver los formantes de... Bueno, esta es otra sesión. A ver. Aquí tenemos los formantes de la voz soplada. Los voy a marcar. Fíjense, la voz soplada pasa al mismo fenómeno. Los formantes están menos definidos porque se ve una línea distorsionada, no se ve una línea plana. Lo que uno esperaría es que la persona evolucione desde de esta visualización de formantes a esa visualización de formantes de la voz normal.
Otra forma es obtener el valor numérico de los formantes. ¿Cómo se saca el valor numérico de los formantes? Uno puede obtener el ancho de banda. Por ejemplo, vamos a obtener el ancho de banda del tercer formante, de la tercera línea hacia arriba. Acá me dio, en la voz normal me dio 27 de ancho de banda. Súper delgadito, súper bueno, muy adecuado. Veamos un ejemplo de la voz. Acá tenemos una voz con disfonía. Veamos cómo me da. ...561... Eso tiene de ancho el formante. Quiere decir que es un formante con el ancho de banda más grande y resuena peor. Mientras más chico el número, más definido, porque el formante es más puntudo, por decirlo así, y resuena mejor el sonido. Es más dedicado o acotado, no sé cómo decirle, pero el sonido resuena de manera específica. En este como que se difunde el sonido, no resuena bien. También hablamos del espectro, así que vamos a mostrar un espectro. Perdón. Ya, aquí tenemos un espectro de la voz normal. Vamos a hacer un zoom para verlo bien. Ya, ahí tenemos el espectro de la voz normal. ¿Ya? Vamos a ver el espectro de una voz con soplo. Me cuesta manejar un poco así el software. Se pegó. Se pegó. No sé si lo siguen viendo. Se pegó. A ver. Vamos a volver. Cuesta un poco porque la función de compartir pantalla es una función bien pesada. Es decir, como que mueve muchos datos. Por eso se pega a veces. Y ahí vemos un espectro. No sé si logran ver el espectro ahora. Es un pequeño gráfico. ¿Sí? Ya. Vamos a ir a la voz soplada. Y vamos a sacar también un espectro. ¿Ven también el espectro? ¿Se deberían ver dos? ¿Sí? ¿Los dos? Ya. Miren, características de los espectros. Este espectro de abajo está sacado hasta los 8000. Yo le hice un zoom, así que el de arriba también lo voy a sacar con un zoom. Hasta los 8000. Ya, aquí hay algo interesante. Fíjense que el espectro de abajo tiene las líneas mucho más definidas. Se ven como líneas ordenaditas. Y el espectro de arriba se ven líneas y ruido, una línea extraña, desordenada. Otro aspecto relevante es que si la pendiente espectral está similar. Sí, perdón. La de arriba es voz soplada, la de abajo es voz normal. Sí. Y la de arriba, se fijan, tengo seleccionado desde los 5000 a los 8000 Hz. Y se ve una gran cantidad de sonido en esa zona. Todo ese sonido es el sonido del soplo. El soplo tiene un sonido de alta frecuencia. Entonces,
yo reconozco en esa zona que hay exceso de soplo. En la de abajo, desde los 5000, ¿dónde están los 5000? Por aquí, hacia acá, tenemos muy poco soplo. Así que podemos ver en el espectro gran cantidad de soplo. Con respecto a la pendiente espectral, podemos ver que el de arriba y el de abajo están más o menos similares, en este caso. Es decir, la pendiente del de arriba es más igual a la pendiente del de abajo, no hay como mayor pérdida en uno que en otro. ¿Por qué? Porque la voz que hice de voz soplada fue ¡ah! Así, una voz soplada forzada. Por eso igual tiene buena energía. Pero hay una característica interesante que, bueno, esto lo vamos a aprender más adelante, que la voz normal tiene una curva en esta zona, no sé si ven mi cursor, que asciende. Es una montañita que primero sube la montaña. Y esas son características, esa subida como de montaña, son características de una muy buena resonancia en los primeros formantes. Versus la de arriba, que se ve un gran esfuerzo para generar la primera montaña y después se va perdiendo energía. Entonces no se genera buena resonancia. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle porque se va a volver muy complejo, pero quería ver cómo se ven más o menos los espectros y la diferencia. Bien, voy a... Bien. Vamos a sacar por último un voice report que permite sacar el jitter, el shimmer y el NHR. Estoy buscando el archivo que se me perdió. No, este no era. Voy a cerrar esto porque me confunde un poco. Esta otra sesión de Pratt. Esta es la sesión, sí, esta sí. Ya. Voy a sacar el jitter, el shimmer y el NHR. Primero tengo que hacer el previo y sacar el voice report. Ya, aquí tengo varios datos de jitter, shimmer y NHR. Lo que vemos es un jitter de 0,12%. Eso quiere decir que la voz está normal a nivel de la distorsión del tono. No hay una gran distorsión del tono, está normal. Versus el shimmer, que es 0,0%. Aquí el límite son 3%. Así que no hay problemas de distorsión de la intensidad. Lo que mide es si existe mucha desviación en la intensidad de la voz. Y la cantidad de ruido es de 0,2% de ruido versus un 99,7% de armónicos. Así que la cantidad de armónicos está súper buena y no hay gran cantidad de ruido, que si supera el 20% ya es demasiado ruido. Eso se obtiene en este informe. Así que ese es un vistazo general que les quería mostrar del... A ver, vamos a dejar de compartir esto. Oh,
no me aparece el botón para poder salir de este menú. Ahí está. Eso es lo que les quería mostrar, anticipando un poco el taller. No sé si tienen alguna pregunta, chiquillos, alguna duda. Bueno, entonces vamos a quedar con esta información hasta hoy. Queda pendiente que miren el taller y que hagan la actividad que está relacionada al taller. En el taller hay un video donde se muestra con el Prat algunas de estas cosas y otras más, y tienen que hacer un pequeño taller. Eso va a reemplazar a la hora M de esta semana. Ustedes pueden hacerme cualquier duda que necesiten del taller. Yo voy a estar disponible por correo. También tenemos un grupo de WhatsApp. No sé si lo han incluido en el grupo, pero ahí estamos comunicados. Pueden escribirme por el Blackboard, pueden enviarme un WhatsApp si quieren, y yo les voy ayudando con la actividad si es que tienen dudas. Así que tienen que completarla antes de que termine la semana. Esa es la actividad que cumple con el objetivo de la hora M y que es equivalente al aprendizaje de la hora M. Esta materia es bien complicada, yo diría que es de las cosas más difíciles, al menos en el área de voz, así que no tengan miedo de preguntar, cuesta aprender, a mí también me costó aprender, así que no tengan vergüenza ni, aunque tenga que explicar 1000 veces, les voy a responder igual y voy a tratar de ingeniármela para explicar de otra manera, porque es un área enredada, pero es súper provechoso tener una herramienta objetiva para medir. Tenemos muchas herramientas que son subjetivas, pero que no nos entregan un valor numérico, algo medible, algo objetivo, que genera otro tipo de ciencia, otro tipo de atención. Así que eso, pues chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Para esta semana entonces quedaría pendiente la hora M, que hagan el taller y estamos en contacto si tienen cualquier duda. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho, traten de salir lo menos posible, cuídense harto, cuiden a su familia y que estén muy bien. Chao chiquillos, ahí estamos en contacto. Nos vemos.